Soy Carlos Osueta, soy un bichito del mundo de la cultura misionera. Me defino como cancionista porque toda mi trayectoria, que ya lleva más de 41 años, gira en torno de la canción, ¿no? Escribo y canto canciones. Oración que sobrevive las tempestades. Mi trabajo fundamental tiene que ver con desarrollar de alguna manera una forma de sonido propio para nuestra joven cultura misionera. Es decir, sonidos que en sí mismos, junto con la rítmica y con la palabra, más allá del mensaje explícito de la letra de una canción, vayan configurando una identidad. Esto es seleccionar el material con el que se constituyen los instrumentos, afinarlos de determinada manera, conjugarlos de determinada manera sobre bases rítmicas que son parte de un legado. Es decir, que soy parte en realidad de una herencia cultural joven, pero una herencia cultural muy sólida, y tuve el privilegio de conocer a varios de los pioneros de este mundo sonoro misionero, y a partir de ahí, bueno, fui configurando mi propio material de publicaciones de canciones, y siempre recorriendo lugares, pueblos, descubriendo mitos, leyendas, historias, y con ese material fui armando las canciones que conforman el contenido de lo que canto. Lo que canto y de lo que cantamos, porque soy parte de una familia en la que mi esposa también canta canciones en este espacio muy concreto que es la música misionera, y también nuestra hija Luna de la Rosa también es parte de este proyecto ya desde hace 6 o 7 años. Andresito Guaraní. Acabo de promulgar la ley que reconoce a Misiones el rango de provincia argentina. Una vez que se provincializó Misiones, llegaban desde distintos foros folclóricos del país invitaciones para asistir a esos foros. Y desde ya no iban a asistir con la música de los vecinos, digamos. Entonces había como una necesidad de contenido muy importante para distinguirse y decir, esto es lo nuestro, y el argumento teórico de la polirritmia nativista, como se la ha estado denominando desde hace unos años esta parte. Ese argumento teórico nace con la provincialización. Claro, la polirritmia nativista misionera contiene, digamos, básicamente, en la actualidad, 5 rítmicos. 2 polquísticos, que son la galopa regional y la canción misionera. 2 que se podría denominar de la neocolonización europea de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que son el chotis y la polquita rural, y finalmente el gualambao. También bregamos para que todos los contenidos ancestrales de la cultura ambía guaraní formen parte de la polirritmia nativista misionera, porque entre estos 6 ritmos hay también híbridos que surgen a partir de combinarlos entre sí. Hay usos de instrumentos de caña para acompañar teclados o bandoneones o acordeones. Acompañamos con batería las guitarras ancestrales y el mbaepu de los Mbiá. Bueno, todos esos híbridos, digamos, esas fusiones no hacen más que reafirmar esta esencia diversa que tenemos en el seno de nuestra cultura, pero es una diversidad con un centro, no es una diversidad dispersa, digamos. El centro es justamente el mensaje de lo propio, el lenguaje sonoro y el lenguaje poético propio. Bueno, y
¿Por qué se incorpora por último lo más antiguo? Bueno, porque digamos que la comunidad Imbigá guaraní, y aquí quisiera especificar por qué decimos Imbigá guaraní, porque ellos se autoperciben como Imbigá. Guaraní es como una palabra genérica que se usó en la colonización para designar a una región de distintos pueblos, a una región habitada por distintos pueblos. Y los Imbigá son como cultura y como pueblo los que cohabitan el territorio de Misiones, y aquí, bueno, se relacionan con las comunidades, con los pueblos, con los espacios turísticos. Bueno, hay una relación muy importante con el Estado a través de las escuelas bilingües, de la atención primaria de la salud, incluso de organizaciones educativas que becan a estudiantes para que terminen su secundaria y para que ingresen a la universidad, estudiantes de la comunidad indígena. Y bueno, todo este fenómeno intercultural hace que también sea una de las características especiales de Misiones la interculturalidad, ¿no? En donde la interculturalidad es un espacio en el que se encuentran las diferencias sin anularse, se encuentran respetándose y cada uno toma del otro lo que le parece más interesante. Bueno, acá tengo un ejemplo de interculturalidad, nosotros tomamos los instrumentos y el material con que se construye, aprendemos a partir de las mujeres y lo usamos para nuestra música. Que en la interculturalidad hay un diálogo. Nosotros nos sentamos con los artistas y los músicos de la comunidad Imbigá guaraní y compartimos y le enseñamos cosas, ellos nos enseñan, intercambiamos materiales, cuerdas de guitarra, preguntamos por las letras, por los significados, por el lenguaje. Ellos a la vez también nos piden cosas. Ese es un ida y vuelta. Hay como una intencionalidad de búsqueda de encuentro, que no viene de ahora, viene de las primeras picadas que se abrieron ahí en Monte Carlo y en El Dorado, y en las cuales venían los colonos europeos y no tenían ni idea de cómo se sembraba la mandioca, en qué momento había que poner el maíz en la tierra. Ahí se produce un encuentro cultural, un encuentro que tenía que ver con la supervivencia. Y desde ahí, bueno, más o menos, de distintas maneras, esos encuentros siguieron produciéndose, pero la aplicación estricta de las políticas extractivistas de la madera, sobre todo, y de la yerba mate silvestre, apartó a las comunidades indígenas de las organizaciones cooperativas, de los aserraderos, de todo ese fenómeno que se vivió en la primera etapa de la historia misionera. Creo que a partir de los años 70, de los años 80, volvimos a buscar ese encuentro. Y nosotros lo vivimos en el ámbito musical, pero también sucede en el ámbito de la artesanía, como te decía, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la educación sistemática y en el ámbito en el ámbito de la política también. Nosotros vivimos un proceso muy interesante que fue empezar a mostrar las canciones del pueblo Imbigá. Pues se conocían algunos sonidos instrumentales y algunas melodías, sobre todo algunos instrumentos, digamos, en una información muy acotada. Pero nosotros empezamos a difundir y presentamos un libro, se llama El arte sonoro Imbigá, esa música soñada, en 2003. Y bueno, ese libro comenzó a circular. Y junto con el libro, un registro de audio de campo, también en CD, que empezó a circular a los medios. Y bueno, los medios empezaron a difundir. Y antes, si se ponía la música de la misión o si se ponía música de arpa o sonido de arpa, fue mutando en los medios y se fue poniendo la música propia de nuestra población indígena. Los mismos los documentales, el canal Encuentro, bueno, empezaron a aparecer con imágenes de las comunidades con su propia música. Y ellos, a su vez, también empezaron a abrirse cada vez más. Comenzaron ya a multiplicarse. En este momento hay, no sé, quizás 70, 80 conjuntos con coros en las distintas comunidades y hacen su intercambio con empresas turísticas y directamente también. O sea, uno llega a una ciudad turística importante y el recorrido y el conocimiento del lugar incluye ir a uno de estos coros. Bueno, eso fue todo un logro también a partir de este trabajo que se hacía a través de los medios de comunicación en un momento, a través de las redes después, y que se fue instalando como una particularidad muy
muy específica de Misiones. El pueblo ambayá guaraní sigue manteniendo su esencia estructural, o sea, es un ejemplo de preservación de su propia esencia, de su propia cultura. Hay embates de nivel regional, hay embates de lo que son los manejos de los medios a nivel nacional y también a nivel internacional. Influyen con la tecnología, con otras formas de música, con que los jóvenes salen a imitar mucho formas musicales de otros pueblos, que incluso pasa también en un porcentaje muy mínimo dentro de la comunidad indígena también. En el año 1995, un antropólogo del territorio hizo una nota de 4 páginas en donde decían que iban a empezar a mostrar su cultura. Esta nota, que la descubrimos nosotros en 2004, 2005, más adelante todavía, tiró por tierra todas las acusaciones de robo y de inventos que nos decían que nosotros estábamos inventando toda esta historia y que le habíamos robado el espíritu, que ellos habían ocultado tantos años su música. No, fue una decisión de la comunidad indígena de mostrar. Hicimos la primera experiencia de grabar nosotros y de traer a los grupos indígenas a grabar algunos instrumentos y sus voces, ¿no? Que son tan particulares. Caraíta Taendú, el Señor del Fuego, que se llama Germán Acosta en la documentación Yuruá. Yuruá somos los cara peludas, ¿sí? O boca con pelo, como le dicen ellos. Yuruá. Germán me dijo, yo quiero grabar un disco. ¡Wow! Y bueno, ¿y lo podemos hacer en la aldea? Sí, lo podemos hacer. Bueno, se me ocurrió decirles a los Tonolec si no querían venir un día antes a Posadas y para realizar un concierto y reunir fondos para grabar el disco. Llevaron los equipos técnicos a la aldea, un día hacía 42 grados a la sombra y ese día grabamos el disco. Y lo más impresionante es que después logramos que el INAMU, en su programa de duplicación discográfica, le haga 1000 copias. Bueno, Germán, que es artesano y que vende su artesanía, el cacique del grupo, vendió todos los discos en muy poco tiempo. Y entonces pusimos en YouTube y las vistas son de Paraguay y de Brasil, porque el pueblo ambayá guaraní es una nación de la selva paranaense, entonces hay comunidades en el Alto Paraná paraguayo, el Alto Paraná misionero, Alto Uruguay y hasta Parachi, ahí cerca al norte de Sao Paulo y Río Janeiro, al sur de Río Janeiro, hay comunidades indígenas. Entonces, de todos esos lugares, en el disco publicado recibimos mensajes todo el tiempo. Es una cosa espectacular. Sé que van a crecer sabiendo que tenemos un pueblo originario con una cultura maravillosa y sé que muchos también van a crecer sabiendo que Misiones tuvo un momento fundacional de su búsqueda de su arte sonoro propio y un lenguaje en ese sentido que hable de Misiones, que hable de su gente, de su tierra y de sus montes, de sus ríos.